La cosa se pone buena en el puerto de Busan, a las 19:49 hora local. Nuestro prota andaba en un crucero de lujo, mirando por la ventana, con la idea de que ya era hora de zarpar. Su contacto le preguntó por el intercom que qué tal el romance nocturno en alta mar. Él respondió que todo en orden, solo que había mucho ruido y estaba aburridísimo. Y de paso, comentó que entre los invitados del crucero no había ni un alma que destacara o se viera sospechosa. Le echó un ojo a la cubierta y le pidió a su colega que le pasara el chisme de su lado. El otro le soltó que la informante era una tal Jong Hee Kim y el oficial de seguridad, un tal Re Chul-jin. Ambos ya se habían subido, y agregó que este último andaba disfrazado de ciudadano chino. Su colega hasta se aventuró a sugerir que seguro el agente se bajaría en Japón para luego cruzar a China. La ruta de la informante Jong Hee Kim la tenían súper checadita, pues la mujer ya tenía hasta sus boletos de regreso. Nuestro héroe contestó que les echaba un grito antes de partir, y agregó que la gente que se esconde bien siempre anda con una calma que ni te cuento. Luego se dio una vuelta por el restaurante, pero tampoco encontró a nadie interesante por ahí. Después de cenar, el chavo le marcó a su socio y le dijo que ya se iba a su cuarto. Le estaba echando un rollo de lo más disimulado, que si estaba cansado y puras de esas, y en eso estaba cuando a nuestro prota le llamó la atención una mujer que justo pasaba a su lado. Entonces el protagonista le soltó la frase clave a su compañero para que cortara la llamada y fuera a buscarlo. Notó que la mujer actuaba muy tranquila, pero se le quedó viendo a la misma maquinita por un buen rato. Justo en eso, escuchó por el teléfono que el objetivo se acercaba. Ahí fue cuando el chavo le colgó a su colega, quedando de verse un poquito más tarde. Y ándale, que cachó a otra persona que también iba derechito a la máquina. El tipo lanzó una moneda y esperó a que la máquina respondiera, presionando el botón, pero no pudo terminar la jugada, porque nuestro protagonista se le adelantó y pidió otra cosa. El hombre se puso todo nervioso y empezó a reclamarle al nuestro, que qué se traía entre manos. Este, a su vez, lo llamó un indeciso que jamás podía tomar una decisión por sí solo, y remató diciendo que si se iba a quedar esperando así nomás, se le podía ir todo el día en eso. El tipo se dio cuenta de que el muchacho se le había adelantado y le había ganado la información de la soplona. Claro que el de inteligencia no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que fue a buscarle pleito al protagonista, pero este le contestó que a él no le gustaba para nada hacer dramas, y de repente soltó el nombre del disfrazado, Re Chul-jin, y le preguntó si le sonaba. El hombre se quedó helado. El agente de seguridad no esperaba que lo fueran a balconear tan fácil. Entonces nuestro héroe, con todo el sarcasmo, le preguntó si todos en su chamba eran así de incompetentes. El otro, ya picado, le dijo que se notaba que sí y metió la mano al bolsillo para sacar un arma. Pero el protagonista, que ya se la olía, le soltó una patada con toda su alma que dio justo en el blanco. Luego lo tomó del cuello con un movimiento rápido y certero, logrando quitarle el arma al hombre. Se armó el pánico y la gente, al ver el show, empezó a correr para todos lados. Mientras tanto, el protagonista sacó el dispositivo con los datos y le echó un vistazo. Supuso que seguro tenía en sus manos algún chismecito secreto del estado que la mujer había dejado. La seguridad del crucero se acercó a la escena y con timidez le pidió al prota que se apartara, preguntándole si estaba bien. El protagonista, al voltearse un momento, de pronto escuchó a sus espaldas a Re Chul-shen decir que no existe ley que no pueda romperse. Su oponente había tomado a un hombre de rehén y ahora amenazaba su vida directamente. Re Chul-shen le exigió al protagonista la memoria USB con la información. En ese instante, el chavo se maldijo por dentro y pensó que se había confiado de más, justo cuando vio que todo estaba saliendo demasiado sobre ruedas. No estaba dispuesto a entregar su botín porque necesitaba algo para poder respaldar su testimonio, así que mejor lanzó la memoria USB al piso. Re Chul-shen liberó al empleado de este barco y le ordenó que recogiera la memoria USB y se la trajera de inmediato. Cuando Re Chul-shen vio que el prota caminaba lento hacia él, volvió a sujetar al rehén, exigiéndole a su oponente que se detuviera. El asistente del crucero le suplicaba al protagonista que hiciera caso a las palabras de quien lo sujetaba, pero nuestro héroe estaba decidido a actuar según su propio plan, así que avanzó con lentitud y confianza. Re Chul-shen se preguntó si a su rival de verdad le importaba el rehén. Al final, el tipo no pudo con la tensión,
y soltó a su rehén mientras él escapaba. El protagonista lo siguió, notando que se dirigía hacia la cubierta del barco. El chico hasta pensó que no tenía por qué apurarse. Estaban en medio del agua y creía que ni siquiera una rata podría escapar de este lugar. Al prota le avisaron por comunicación interna que a la guardia costera le acababan de avisar sobre un hombre armado a bordo del ferry y preguntaron qué estaba sucediendo. El agente especial respondió que más tarde les contaría los detalles, ya que por ahora estaba algo ocupado. Mientras tanto, se acercaba lento a su rival que se había ido hacia la proa del barco. Rechulchen le gritó con fuerza al protagonista que no se le acercara, pero sus palabras no detuvieron en lo más mínimo al agente especial y continuó moviéndose lento hacia su objetivo. De pronto, el chico tomó su arma al notar un movimiento sospechoso a un lado. Al instante siguiente, le disparó a Jong-hee Kim, que había venido a ayudar a Rechulchen. La mujer, desarmada, cayó al piso, sobándose el brazo lastimado. El prota ahora ni siquiera estaba seguro de a quién iba a dispararle, si a él o a Rechulchen. De cualquier manera, el agente especial decidió ir resolviendo los problemas uno a la vez. Al girar la cabeza hacia el otro lado, se sorprendió. La proa de la cubierta ya estaba bastante vacía, y Rechulchen ya no estaba. Quan Tai-chu corrió deprisa al borde de la cubierta para ver a dónde se había metido, pero no se veía nada entre las olas furiosas. El agente especial no podía creer que el oficial de seguridad hubiera saltado al agua en plena noche, y para colmo, con ese clima tan frío, y de pronto vio un bote cerca y vio a su oponente en el agua, quien nadaba decidido hacia el lugar de su ruta de escape ya planeada. Cuando el protagonista se percató de que el crucero era solo un punto de encuentro secreto con un informante, de inmediato comenzó a dispararle al bote. Estaba súper frustrado porque le habían ordenado capturar a este tipo con vida. Rechulchen, mientras tanto, alcanzó la cubierta del bote y clavó su mirada en el protagonista. Con una sonrisita de victoria, el agente especial ya sabía cuál era el siguiente paso. Primero, le sacó la píldora de veneno de la boca al informante para que no se fuera tan fácil, y luego la desestabilizó. Después, hizo bola una servilleta y se la metió en la boca, diciéndole que se quedara quietecita y no hiciera dramas. Nuestro prota notó que la mujer traía un anillo de bodas y el agente le dijo que no podía dejar una joyita tan linda sin su juego, así que con decisión le puso una pulsera que le hiciera juego. Después, por el comunicador interno, le ordenó a Jun Jun que estuviera junto al yate donde se encontraba en 8 segundos. Él mismo colocó y probó el localizador y ya estaba seguro de que no se zafaría por nada en el agua. El agente especial ya no podía perder más tiempo, así que con un par de movimientos también terminó en el mar. Quan Techu se sumergió de inmediato. Al salir, revisó que su sensor siguiera en su lugar y funcionando. Los refuerzos llegaron en segundos. Jun Jung ayudó a nuestro prota a subir a la lancha, mientras le decía que a este paso se iba a convertir en fantasma de agua. De volada, el agente especial se quitó el localizador y se lo aventó a su compañero pidiéndole que de inmediato rastreara la ubicación y movimiento del DOT. Jun Jung no tardó en avisarle al prota en qué dirección se movía el barco que buscaban. El prota no tardó en verlo con sus propios ojos, pues los reflectores lo alumbraron. Pero la aparición de la luz trajo malas consecuencias, en la forma de una explosión que retumbó cerca de la lancha del prota. Aún así, lograron mantenerse a flote, pero ahora les estaban lloviendo balas. Varios proyectiles perforaron la lancha inflable del agente especial. Él, por su parte, pensaba cómo atrapar vivos a los tipos de la otra lancha con todo y sus armas montadas. Quan Techu decidió no perder el tiempo y primero se movió hacia su compañero, tomando el control de la lancha dañada. Cuando Jun Jung se dio cuenta de lo rápido que iba el prota, comenzó a gritarle que se iban a estrellar. Pero el agente especial no estaba para escuchar los reclamos de su compañero y continuó con su maniobra, aprovechando el impulso que ahora tenía a su favor. Hasta el niño rico estaba confundido, sin entender qué demonios tramaba el prota. Para cuando el tipo se dio cuenta de la jugada, ya era muy tarde. El prota se lanzó de lleno en su lancha dañada a toda velocidad contra el barco enemigo. El niño rico volvió a disparar, mientras le gritaba a la gente que los iba a hundir a todos. Jun Jung intentó de nuevo decirle a su compañero que seguro se morían. Al no recibir respuesta, Jun Jung le gritó a la gente que era un maldito psicópata. El prota, por su parte, se preparó para la confrontación directa. El impacto no fue para tanto, pero sí desestabilizó a todos a bordo.
Jung Jung ya se había despedido mentalmente de este mundo, pero resultó que seguía vivo, así que abrió un ojo para ver qué onda. Cuando el prota subió al barco enemigo, su compañero preguntó si de verdad estaban vivos. Quan Techu encendió la linterna y se puso a inspeccionar el barco. Había varias personas que cayeron por la borda, pero en lugar de salvarlos, nomás les aventó unas redes encima para que no se le escaparan. El compañero le preguntó al prota qué seguía, pero como respuesta, escuchó otra pregunta sobre si ya estaba preparado, lo que le había encargado. Jun Jong le respondió a la gente que lo que buscaba estaba justo debajo del asiento del piloto. Kwon Taek-hyu le pidió a su compañero que contactara a la central para avisar que el agente, el soplón y el portador de la información ya estaban con ellos. El chavo agregó que la mujer estaba encadenada a un costado del barco, así que lo más seguro era que la guardia costera ya la hubiera encontrado. Nuestro protagonista le pidió a su compañero que llamara a seguridad para que se hicieran cargo del delincuente. Jun Jung le reviró preguntando por qué todo sonaba a que él solito se iba a aventar toda la chamba sucia, pero como respuesta solo escuchó una simple pregunta: ¿y por qué no? Total que el chavo se encabronó. Delante de sus narices, este pinche loco se lo estaba ensartando descaradamente porque, tenía un convivio familiar. Jun Jung intentó recordarle al agente especial que, de hecho, él estaba solo en medio de puros criminales y que la lancha en la que andaba estaba dañada, pero ningún argumento detuvo al prota, quien tranquilamente navegó hacia él, habiendo cumplido su parte del jale a la perfección. Ya en tierra firme y después de cambiarse, nuestro prota se dio cuenta de que por fin se sentía como una persona normal. Se dirigió a la estación. Al poco rato anunciaron la salida del tren que necesitaba y un empleado de la estación avisó a qué andén debían dirigirse los pasajeros. El prota subió al tren y encontró su asiento. Justo en ese momento le llamó su mamá y él le dijo que ya estaba a bordo. Y se disculpó por la tardanza, culpando a unos imprevistos del trabajo. Kwon Taek-ju le dijo a su madre que de todas formas el viaje duraría por lo menos 2 horas, así que le pidió que descansara y no se preocupara. La señora le dijo a su hijo que quería ir por él a la estación, pero él insistió en que tomaría un taxi y llegaría a casa por su cuenta. Entonces, la señora le pidió al protagonista que no se detuviera en ningún lado y que se fuera derechito a la casa. Kwon Taek-ju le prometió a su mamá que así lo haría. Al colgar, pensó que no le caería nada mal dormir un par de horas. Ni siquiera había terminado de planearlo bien cuando su celular empezó a vibrar otra vez con ese sonido tan molesto, avisándole que alguien lo necesitaba con urgencia. Nuestro protagonista entendía perfectamente que el que sonaba sin parar era el teléfono del trabajo, pero con toda su alma no quería hablar con nadie, y menos ahora que ya había terminado la misión. La gente en el vagón ya empezaba a molestarse porque alguien nomás no contestaba el mendigo teléfono y estaba incomodando a todos. Así que al prota no le quedó de otra más que sacar el celular, y en lugar de un saludo, escuchó que le preguntaban dónde andaba. Kwon Taek-ju contestó que eso no importaba. Quien le llamaba era el director M, y el prota sabía que eso no era buena señal. Y así fue. El director le dijo que necesitaban verse un momentito, pero ya. El protagonista supuso que la plática seguro tenía que ver con el merequetengue que pasó en el barco, aunque, por otro lado, él sabía que no debería haber ninguna bronca. El chavo le dijo al director en voz alta que había ejecutado la operación al más alto nivel, a lo que le respondieron que justo por eso tenían que verse. Nuestro protagonista replicó que era el cumpleaños de su mamá y que tenía que ir a casa. El jefe repitió que no le quitaría mucho tiempo. El protagonista preguntó a dónde tenía que caerle. De pronto, el tren hizo una parada inesperada y el teléfono del agente especial sonó. Era el gerente ordenándole que bajara inmediatamente. El prota no solo se sorprendió, sino que hasta se quedó en shock, ni se imaginaba que lo estaban vigilando, tan de cerca que conocían cada movimiento suyo. El conductor anunció a los pasajeros que el tren se había detenido por un problema en las líneas eléctricas y agregó que pronto reanudarían la marcha. Al protagonista no le gustó para nada. El gerente, a su vez, le preguntó al agente especial si de verdad no pensaba bajarse. Kwon Taek-ju, bien enojado, aventó su celular al suelo, rechazando la llamada. Pensó que nomás esperaría con todos los demás, hasta que arreglaran el problema del cableado y simplemente irse a casa. Pero entonces el prota se puso a pensar en que, si él no se bajaba, entonces este tren jamás se movería. Total que,
Le marcó a su mamá y le dijo que su tren había hecho una parada de emergencia, así que llegaría un poco tarde. El protagonista le prometió a su mamá que esta vez sí llegaría a cenar sin falta y le pidió que no apagara las velas y lo esperara a las 12:10. El agente especial llegó al edificio del Servicio Nacional de Inteligencia. En la azotea del lugar, un guía lo recibió y le agradeció por venir. El hombre también le pidió a la gente que lo siguiera. Ambos bajaron a un piso. Luego, el guía fue hacia la puerta, pero no la del director Im, y tocó. El protagonista no entendía por qué habían venido. A ver al primer subdirector si quien lo había llamado era otra persona, pero la puerta se abrió y le pidieron que pasara. El primer subdirector le sonrió con amabilidad a la gente. El protagonista notó que el director Im estaba sentado muy cerca, quien también mostraba una sonrisa en su rostro. La conversación inició con el hecho de que la operación en Busan se completó. Kwon Taek-chu confirmó que la llevó a cabo con excelencia. El gerente le pidió que por favor no se pusiera a la defensiva, argumentando que esta reunión era por un motivo distinto. El subdirector, a su vez, afirmó que claro que el protagonista hizo mucho ruido, pero considerando que se detuvo la fuga de secretos de Estado, ya no había más que decir. Kwon Taek-ju no entendía a qué venían los comentarios con sarcasmo. Además, él quería comprender qué se traían entre manos estos dos para que hasta se juntaran. El gerente Im le pidió al prota que viera una información y le dio una tableta con una foto. Kwon Taek-ju vio un grupo de gente en la pantalla. Luego escuchó decir al gerente que recién habían recibido información de parte de inteligencia. El líder Im señaló que los rumores de esto circulaban desde hace tiempo, pero que era la primera vez que lograban obtener evidencia. El protagonista escuchó que hace 3 años Corea del Norte y Rusia unieron sus fuerzas y comenzaron a desarrollar un arma nueva. El líder apuntó que esta arma puede producir una potencia de fuego nunca antes vista en ningún país en el mundo. Añadió que los rumores dicen que, de tener éxito, podría cambiar el dominio mundial. El protagonista también supo que el arma se llama en clave Anastasia. El líder además apuntó que podría ser que la nueva arma se llame así, o podría ser que el nombre se refiera a un acuerdo secreto entre los dos países sobre producción de armas. El protagonista supo que inteligencia desconoce cuál es el caso, a qué se referían con eso, si al código del arma o al proyecto en sí. El director admitió que no tenían ni idea sobre si el desarrollo de esta arma estaba completamente terminado. Dijo que necesitaban aprender la verdadera naturaleza de este avance, alegando que la falta de información lleva a un desequilibrio de poder. El subjefe añadió que si el trabajo del proyecto Anastasia no está terminado, entonces deberían, de ser posible, impedir que esta arma llegue a la arena mundial. El líder le preguntó sonriendo al chico si se negaría a hacer algo así por el bien de la humanidad y la paz. También opinó que un pequeño robo no es algo tan malo si previene un gran desastre. El protagonista entendió perfectamente que lo reclutaban para una misión fallida, aunque le quedaba la esperanza de saber qué era el arma si sobrevivía. Ahora consideraba si debía destruir todos los datos si no lograba robar los secretos del proyecto. A Kwon Taek-ju lo enviaban seguido al extranjero por trabajo. Ya aquí aprendió varios idiomas, incluyendo ruso, así que no tenía por qué rechazar la chamba. El prota sabía perfectamente bien, como todos, que en este negocio no hay nada más importante que la experiencia real. No comprendía. ¿Por qué lo enviaban a suelo ruso para una tarea de tal complejidad si nunca había estado en ese país? El protagonista le dijo al jefe que pensaba que no estaba calificado para esta operación y sugirió encontrar a alguien más idóneo. Para su sorpresa, los jefes le informaron que de hecho encontraron un candidato más idóneo y ya enviaron a la gente. Después se callaron y no sin decir que nada bueno había resultado de ese agente. Le mostraron al protagonista una foto donde Dominic Morgan, un agente especial enviado a este proyecto, fue hallado muerto en la ribera del río hace 4 días. El jefe señaló que el agente fallecido fue enviado solo para averiguar la verdadera naturaleza de Anastasia. Ahora, las autoridades han expresado su arrepentimiento por la repentina muerte de este agente, citando que era un excelente recolector de información en Rusia. El protagonista supo que a este agente lo enterró correctamente una persona cuya identidad se desconocía. El líder añadió que un destino así les espera a quienes se disfrazan de otros y señaló que hay dudas de que Dominic Morgan de verdad haya sido expuesto.
El prota intentó entender si esas medidas también les aplicaban, dado el aumento de control en ese país. El líder se rió y le dijo a Quan Tai-chu que captaba perfectamente las sutilezas del asunto. El hombre añadió que su país era considerado interesado, pero a la vez no podían solo quedarse sentados y ver lo que pasaba. El subjefe preguntó al protagonista si era verdad que conocía al agente fallecido desde el entrenamiento conjunto. Quan Tai-chu respondió que esa fue la única vez que se cruzaron. El gerente entonces le dijo al protagonista que por eso lo eligieron y justificó sus acciones declarando que las emociones nublan la mente y perturban las operaciones. Quan Tai-chu no entendía por qué el gerente de repente cambió el tema de conversación. En ese momento, el subdirector se levantó de la mesa por completo, se disculpó y salió de la oficina. El gerente IM clavó su mirada en el protagonista y le pidió encontrar a Anastasia en lugar del agente Dominic Morgan, nuestro protagonista. Dudó que fuera la mejor decisión, pero se guardó sus comentarios. Estaba seguro de que, además de él, alguien más de seguro daba el ancho para la misión, al menos una persona de toda la organización, pero digna y responsable para cumplirla. Pero a él fue a quien enviaron. El gerente notó la reacción del chavo, así que decidió preguntarle si esta operación de verdad lo pondría en una situación difícil, y agregó que, la neta, toda esta operación no era más que una cosa de nada. El prota vio a su jefe mirándolo a los ojos y mintiéndole en su cara. Ambos sabían que era un asunto de peligro extremo y que podría parecer muerto en cualquier lugar y a cualquier hora. Cabe mencionar que, cuando el protagonista entró a trabajar a esta organización, estaba bajo el mando del líder M. Ahora el nivel de confianza ya no era el mismo y las bromas ya no venían al caso. Además, el protagonista entendía que si lo asignaban a una operación, tenía que cumplir la orden a como diera lugar, pues no tenía derecho a desobedecer al líder. Entre otras cosas, le anunció que le daría el máximo apoyo y que su equipo haría todo tal cual él dijera. Quan Tai-chu respondió que lo mejor para él era trabajar solo, pero el líder no estuvo de acuerdo, argumentando la dificultad del camino y de la tarea. En general, el protagonista intentó explicar que si todo era tan complicado y peligroso, no había necesidad de arriesgar a varios agentes a la vez. El gerente le respondió al agente especial que no esperaba menos de él, así que le preparó un regalo. Entonces, Quan Tai-chu se enteró de que iría a una misión bajo el nombre de Sakamoto Hiru como empleado de una compañía de energía japonesa, que había firmado un contrato para construir una planta enorme con la gasera rusa Gazprom. El prota también supo que Rusia había invitado a los representantes oficiales de los bancos más grandes y de las compañías comerciales internacionales que cooperarían con ellos, para celebrar la exitosa firma del contrato y también para visitar el sitio de construcción. El gerente le informó al agente especial que gente muy importante estaría presente en el evento y él iría como el empleado responsable de la región industrial europea, de la compañía que firmó el contrato. El protagonista se enteró de que su nuevo nombre ya estaba en la lista de invitados. Quan Tai-chu pensó para sus adentros que infiltrarse en Rusia con otra identidad era un buen plan. También razonó que, si Corea del Norte y Rusia realmente desarrollaron esa arma, entonces solo un número mínimo de gente de alto rango estaría enterada. Lo único que le preocupaba era qué le pasaría si su identidad quedaba al descubierto. El director pareció leerle la mente y le dijo al protagonista que no se preocupara porque lo descubrieran, argumentando que mientras el verdadero Sakamoto Hiru no apareciera, no tenía de qué preocuparse. Entonces, el prota se dio cuenta de que sus agentes ya estaban controlando los movimientos del tipo y no le permitirían salir del país. El gerente agregó que disfrazarían a Quan Tai-chu, también que ni su propia madre notaría el cambiazo. El protagonista le prestó atención a los datos de Sakamoto Hiru, sus indicadores fisiológicos, pues resultó que su altura sería un poco mayor que la del dueño de ese nombre. Pero el chavo decidió que una persona normal no notaría una diferencia de 2 o 3 centímetros, e incluso pensó eso. Si a alguien de repente le entraba la duda, le podrían echar la culpa a los zapatos. En una situación normal, el protagonista ni siquiera se preocuparía. También entendía que no tenía derecho a negarse a una orden directa de sus jefes por su poca disposición a disfrazarse, pero andaba preocupado. Algo lo traía tan inquieto que no podía ni decir ni pío. El líder comenzó a hablar de que se trataba de cambiar el dominio mundial.
para que así el muchacho por fin entendiera la magnitud de esta operación. El hombre, con una cierta dosis de ironía, recalcó que si todo salía como debía, la situación del prota cambiaría. Estas palabras pusieron en alerta al muchacho. Entonces por fin recuperó el habla y les anunció a sus superiores que no le interesaba ni el poder ni un puesto, mencionando la crueldad injustificada que reinaba en ese campo. Entonces el líder le preguntó sin rodeos si aceptaría la misión. El protagonista le devolvió la pregunta sobre si él como subordinado tenía derecho a negarse. El jefe le preguntó si tenía alguna otra razón para negarse. El agente especial simplemente respondió que, si se negaba a esta misión, su carrera de éxito rotundo se iría al traste al mismo tiempo. Quantek Chu le preguntó al jefe si ya podía retirarse. El jefe contestó que al prota le faltaba considerar una cosa más y luego, con voz más baja, soltó el nombre de un tipo loco de apellido Bogdanov. El protagonista comenzó a preguntar qué significaba todo eso y de quién se trataba. El jefe le admitió al chico que a ese psicópata le costaba sacárselo de la cabeza y que para el país entero era como una bomba de tiempo. El protagonista preguntó si de verdad era tan fuerte y el líder le dio una respuesta afirmativa, ocultándola tras una risa. Ahora al agente especial le dio curiosidad si de verdad todos comparaban a la gente con armas en ese país, y entonces pensó que ese psicópata claramente le hacía honor a su apodo. Incluso se preguntó qué clase de persona era, como para que lo llamaran así y hasta lo asociaran con una bomba nuclear. Al prota también le entró la curiosidad por la razón por la que su identidad fue mencionada en la discusión de la operación Anastasia. Quantek Chu le preguntó al jefe si ese tal Bogdanov estaba conectado con la muerte de Dominic Morgan. Su interlocutor respondió que no podía asegurarlo y añadió que solo eran suposiciones y luego agregó que, de cualquier forma, un encuentro con él era inevitable. El líder le pidió al protagonista que evitara toparse con esta persona de ser posible y luego añadió que incluso si se lo encontraba, Quantek Chu no debía intentar enfrentarlo. El protagonista sonrió como respuesta y se sorprendió pensando que tras tales advertencias le había entrado aún más curiosidad. Su conversación fue interrumpida por alguien que tocaba a la puerta. Entonces el asistente del jefe entró a la oficina con un ramo de flores. Estas flores fueron entregadas inmediatamente al sorprendido protagonista. El jefe dijo que se había encargado de todo por adelantado y agregó que así le había ahorrado tiempo antes de la visita a casa. Luego el jefe le reclamó a la gente que no había hecho ninguna compra en los últimos 2 meses y añadió que se había tomado la libertad de ordenar un cambio de ropa para él, basándose en sus propios gustos. El protagonista le preguntó al jefe si quería decir que él sabía más que él mismo de cómo lavar la ropa. El hombre le respondió que él sabía justo lo necesario sobre todos los temas y le ordenó ir a casa por el cumpleaños de su mamá. El prota ya estaba furioso y le dijo al gerente que no le diría a su madre que le llevaba un ramo de parte del mismísimo director. El agente especial mencionó que si su madre se entera de que hubo alguien que le impidió ver a su hijo, ella lo odiaría. Con eso terminó su junta. Ya en la entrada, el protagonista oyó la petición de su líder de que sobreviviera. Quantek Chu se quedó helado un momento, después salió de la oficina en silencio. Volteaba a ver para atrás mientras dejaba esa casa. Algo inexplicable seguía carcomiéndolo por dentro y no lo dejaba en paz. ¿Hay algo más inútil que preguntarle a un niño sobre sus aspiraciones? Por lo general, un niño cambia de profesión muchas veces de la noche a la mañana, de presidente a doctor, de astronauta a famoso. El protagonista también fue así de niño, incluso cuando entró al auditorio. Para sus exámenes de ingreso a la universidad, jamás imaginó que se volvería agente del Servicio Nacional de Inteligencia. A la par, el sueño de su hermano mayor se mantuvo intacto. Él quería ser un soldado igual que su padre. Mamá no quería que ninguno de sus hijos siguiera los pasos de su padre o hiciera algo por el estilo. Ella decía que, por culpa de su abuelo materno y de su esposo militar, quienes ponían los asuntos del país antes que los suyos, no podía recordar ni una sola noche tranquila en todos sus años. Pero no todos los hijos escuchaban las peticiones de sus padres y al final el hermano del protagonista se unió a la Marina. Falleció poco después mientras estaba en servicio. Han pasado más de 10 años desde que su madre se desvive por él, solo que ahora no podía cumplirle su deseo. Pero de acuerdo con el reglamento laboral del Servicio Nacional de Inteligencia, la identidad de un empleado debía ser secreta para todos.
El protagonista le ocultó esta información a su propia madre. Incluso si no existiera tal prohibición, él de todos modos no le diría la verdad a su mamá. Ella perdió a su padre, a su esposo y a su primogénito por el bien de la nación. El protagonista entendía a la perfección que si su madre descubría que el único familiar que aún le quedaba sostenía una pistola en sus manos más seguido que unos palillos, ella simplemente no podría soportarlo. Como resultado, la mamá del prota pensaba que era empleado de una empresita en un pueblo y, por supuesto, ni se imaginaba que su hijo ya había cambiado de personalidad y se estaba marchando hacia otro país. Kwon Taek-ju recibía mensajes de su madre a diario deseándole suerte. Esta vez no fue la excepción. Pensó que no debía olvidar enviarle a su mamá una nota de agradecimiento en cuanto aterrizara el avión. Como pretexto por la tardanza, el protagonista decidió usar un lunes difícil y numerosas quejas de clientes. Llevaba volando por unas 9 horas y calculó que le quedaba más o menos 1 hora de vuelo. El protagonista fue al baño para revisar su máscara, pero al acercarse oyó mucho escándalo en un compartimento. Alguien le estaba armando un pancho a una azafata. El protagonista se quedó escuchando. Supuso que quizá alguien se había pasado de copas con el alcohol de cortesía y decidió no hacerle caso al incidente, y él mismo revisó si la máscara le quedaba bien. Kwon Taek-ju hasta se cachó a sí mismo. Pensando que después de todo las cosas no iban tan mal, él esperaba que este plan no se fuera a arruinar cuando el protagonista dejara el baño. Escuchó el tremendo alboroto continuar y por ende Kwon Taek-ju decidió intervenir. Un pasajero ebrio que insultó a una linda sobrecargo terminó noqueado de un solo trancazo en el piso. Ahora, este hombre empezó a armársela de tos al protagonista, quien se había atrevido a ofenderlo. La sobrecargo corrió a ayudar al hombre a levantarse, pero él se negó de una forma muy grosera. Y en eso, el protagonista oyó a la sobrecargo avisarle al capitán que llamara a la torre de control, pues traían un pasajero ebrio a bordo que estaba causando problemas. Kwon Taek-ju sabía que por lo general en estas situaciones el avión realizaría un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más próximo y todos los pasajeros tendrían que desalojar la nave, por no mencionar que tendrían que pasar otra vez por la revisión de equipaje. Por supuesto, al protagonista no le gustaba meterse en asuntos ajenos, pero consideró que su tiempo y su propia seguridad eran más valiosos para él. Como resultado, tomó al borracho por el cuello de la camisa y le exigió que se levantara de inmediato. La sobrecargo, por su parte, trataba de tranquilizar al resto de los pasajeros, que se asomaban para ver qué pasaba. El borracho decidió arreglárselas con el protagonista. Creo que su intención era humillarlo y al agente especial le ardían las manos por ponerlo en su lugar. Al final, el avión, con todos sus pasajeros a bordo, aterrizó en el aeropuerto correcto y casi a la hora que indicaba el boleto. El protagonista tomó su maleta y se dirigió a la salida, pensando que iba algo tarde, pero no era nada crítico. Justo en ese momento, escuchó que alguien pronunciaba su alias. El protagonista prestó atención y al poco rato notó a un joven que se acercaba a él y lo saludó amablemente. Se presentó como empleado de Gazprom, le dio su nombre y entonces agregó que él se había ofrecido a recibir y recoger al invitado. El protagonista le respondió con cautela a su interlocutor que no había recibido ningún aviso sobre una reunión. Vasily le contestó que justo esa mañana habló con su empresa y avisó que se encontraría con el señor Sakamoto Hiru. El prota le pidió al desconocido que esperara un momento y revisó su celular. Y en efecto, había un mensaje del gerente que le informaba que un representante de la empresa se encontraría con él, tras lo cual confirmó que estaba de acuerdo en ir con él. Los dos hombres comenzaron a platicar sobre el pasajero ebrio del avión, quien causó un alboroto a bordo e hizo que el vuelo se demorara un poco. Vasily escuchó el relato del protagonista y después comentó que esa conducta era bastante común en los hombres de su país. Kwon Taek-ju se recordó que debía mantener su papel de otra persona durante todo el trayecto. Ya en camino hacia el hotel, Vasily supuso que su invitado estaría cansado por el largo vuelo y la diferencia horaria. El protagonista lo confirmó. Vasily no se calló ni un segundo y siguió platicando sobre lo que ocurrió a bordo del avión y hasta recordó algunas anécdotas personales. Contó que una vez también tuvo que esperar horas en el aeropuerto por culpa de un pasajero que no dejó de molestar en todo el viaje. El protagonista se mantuvo en silencio, pensando para sí mismo
que seguro llegaron en plena hora pico y por eso no paraban de atorarse en el tráfico. Lamentó que el avión se hubiera retrasado. Vasily comentó que estaban metidos en un tráfico horrible y le preguntó al invitado. Le preguntó si le importaría que tomaran un atajo, agregando que su chofer se conocía todas las calles de la ciudad como la palma de su mano. Entonces el guía añadió un argumento más, en la forma de una llegada rapidito al hotel para descansar, y esas palabras mágicas convencieron al protagonista, quien aceptó cambiar la ruta. El coche se metió de volada por el primer portón, y al mismo tiempo, el agente especial pensó para sí que este tal Vasily tenía una prisa medio rara por mandarlo a la cama. De repente, el prota concluyó que el chofer de verdad se sabía el camino al dedillo, al meterse por un callejón tan angosto, pero justo al siguiente instante, el agente especial notó algo raro con su ojo de lince, pues le pareció ver un destello sospechoso más adelante. Al instante, el agente se dio cuenta de que daban vueltas en círculo, pues ya le sonaban esos botes de basura. Con calma le dijo al guía que ya se habían perdido, pero Vasily respondió con mucha confianza que iban en la dirección correcta, pero el prota volvió a objetar, diciendo que ese camino ya lo había visto antes. Comenzó a nombrar en voz alta los objetos y edificios con sus detalles, porque ya le resultaban muy familiares. Y de pronto escuchó un tono muy distinto en la voz de Vasily, quien dijo que su invitado tenía excelente vista. El protagonista exigió que pararan el carro, y Kuantechu empezó a amenazar al guía con un arma, pero el guía solo contestó que tenía un juguete muy peligroso. Entonces el prota le preguntó a Vasily quién era. El hombre repitió la frase que dijo en el aeropuerto, a lo que el protagonista entonces le preguntó si acaso no había nada de verdad en sus palabras. El guía respondió que sí, pero no más tantito, y se abalanzó hacia atrás. Ahora el protagonista estaba a punta de pistola, y Vasily entonces le pidió al señor Sakamoto Hiro que se estuviera quietecito en su asiento, y ya.